Te alabamos, Jesús. Bendiciones en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, una vez más. En esta mañana, Dios amado, seguimos alabando al Señor, glorificando al Señor y diciendo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. En esta semana ha venido calando en nuestro corazón y en cada rincón que nos hemos detenido, la gente está escuchando la palabra que Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros porque el mundo, el sistema está caminando rápidamente y las diferencias y distracciones aumentan y muchos corazones se están enfriando. Pero Jesús dijo que cuando veamos ciertas señales debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. No es tiempo de vivir a medias, es tiempo de dejar no tampoco para mañana lo que podamos hacer hoy. No es tiempo de jugar con nuestra fe. Es tiempo de volver al primer amor. Porque tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Dios sigue llamando y te sigue tocando a la puerta. Es por eso que sigue Él extendiendo su misericordia. Pero la Biblia dice claramente y nos recuerda una y otra vez que Cristo viene pronto y que su regreso no será anunciado como una anticipación humana. Él viene como ladrón en la noche, no para asustarnos, sino para despertarnos. Hoy más que nunca, esa palabra resuena con fuerza. Es tiempo de buscar al Señor. Apocalipsis 22:2 dice, 2:12, perdón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su fe. Ese versículo no es una advertencia vacía, es un llamado urgente para que usted y yo vivamos firmes cerca de la presencia del Señor. La Biblia siempre nos los va a recordar y es por eso que en esta mañana te exhorto, busca del Señor en todo momento y que la paz de Dios sea contigo en el nombre poderoso de Jesús. Son los mejores deseos de este servidor, tu pastor Manuel Cancel, nuestra pastora con nosotros. Poderoso Dios, damos gloria a Dios en esta preciosa mañana que el Señor nos da una oportunidad más para nosotros, ¿verdad? Poder adorarle. Era la vieja. Para nosotros poder honrarle, para nosotros poder servirle, para nosotros poder tener y gozar de una vez más de sus misericordias, de su paz, de su gracia, de su favor. Por eso en esta hora estamos más que regocijados una vez más de proyectarnos a través, aleluya, de esta plataforma también, porque no tan solo que estamos aquí, sino también la intención es lograr que de manera virtual podamos llegar a cada casa, a cada corazón, a cada vida que de alguna forma no puede llegarse a alguna congregación. Estamos aquí más que regocijados y también queremos dejarte saber a ti que estás a través de las redes, que si quieres y sientes la necesidad de dejar alguna petición, nosotros nos sentimos más que honrados de poder ser parte de aquellos que se unen para orar, porque sabemos que cuando oramos en acuerdo, Dios es capaz de cumplir mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. En esta mañana damos honra y gloria al Rey de Gloria. Y es una mañana que, aunque un poco nublado, es el día que ha hecho el Señor. Es un día donde el Señor ha pensado en ti, ha pensado en mí, donde Él ya ha preparado una palabra para que tú y yo podamos ser más que bendecidos. Por eso en esta hora quiero adorar a Dios, pero
quiero comenzar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy comenzamos una nueva serie y estamos establecidos en este lugar con la mejor intención de hacer tu voluntad, oh Dios amado. Porque sabemos que si tú estás en medio de nosotros, que si tú estás edificando, aleluya, en lo que tú has puesto en nosotros a hacer, Señor amado, aleluya, estamos seguros y más que seguros que tú edificarás también la vida de otros, Señor amado. Que lo que estamos haciendo, Dios mío, tiene trascendencia, porque si es tu voluntad, toda palabra que salga desde este lugar, Señor, lleva la intención, Señor amado, de fortalecer, de formar y de, aleluya, guiar, porque tu palabra es direccionar, tu palabra tiene la capacidad de hacernos sabios, de hacernos sencillos, Señor, de poder ver, aleluya, en la dirección hacia donde tú quieres que nosotros seamos guiados. Así que si hay alguna persona que está escuchando a través de los medios de los que estamos aquí, Señor, en esta mañana hay una necesidad, sea de salud, sea financiera, Señor, sea espiritual, de fortaleza. El Espíritu Santo, quien desata la palabra, cumpla todo en ello, por lo cual lo ha puesto en nuestros corazones. Te damos a ti la gloria. Amén, amén, amén. En esta mañana queremos invitarte a que tú tomes tu Biblia y te unas con nosotros. Vamos a comenzar una nueva serie, pero también, aleluya, queremos decirte que seas parte. El amor nunca me falta y existir en la oscuridad. Desde el momento en que despierto hasta el amanecer, yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Dilo conmigo en esta hora, porque el Señor ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. En mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Hemos comenzado hace específicamente un mes y ya dimos la semana pasada por terminada esa serie que ha bendecido tantas vidas, y damos gloria al Señor por los comentarios. Lo que es vivir esperanza contra esperanza. Lo que es salir de nuestra perspectiva natural para abrazar esa esperanza sobrenatural que viene precisamente del Dios eterno, quien tiene planes excelentes para cada uno de sus hijos. Por tanto, Él viene a hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que nosotros seamos no tan solo fortalecidos, sino enriquecidos, sin perder nuestro norte, sin perder la capacidad de comprender que somos parte de un plan eterno, que somos parte de un eterno propósito en Él, en Cristo. Por eso en esta mañana ha puesto en nuestro corazón el poder comenzar una nueva serie titulada Diseño y Destino. Sí, lo repito, titulada Diseño y Destino. Y en el nombre de Jesús doy comienzo con la cita de base, aunque no vamos a hablar específicamente de ella. Y la misma se encuentra en Isaías 12:24, donde el profeta nos dice: se hará como lo he pensado.
serás confirmado como lo he determinado. Son las palabras del profeta que recibe de parte de Dios para un pueblo que, aunque cautivo, sí cargado de una palabra, de una promesa. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque la realidad del asunto es que hoy en día vivimos una vida a 1000 millas por hora. Vivimos una vida acelerada, en algunos casos sin rumbo. Estamos confundiendo el estar ocupados con el ser efectivos. Qué bonito es esto. El tener en cuenta que no es lo mucho que hagamos, sino estar haciendo aquello para lo cual hemos sido destinados en Cristo. Sí, Señor. Porque podemos hacer muchas cosas, pero las muchas cosas posiblemente no sea aquello que Dios considera importante dentro del diseño que Él formó en ti. Por eso en esta hora vamos a hablar de un tema que, aunque el central es diseño y destino, o podemos decirle a esta parte el título, el diseño o el plano, no tiene sentido. Porque muchas veces dentro de todas estas faenas, como te he venido expresando, muchas veces nos lleva a pensar que no tiene sentido. La euforia del momento con el propósito real en nuestras vidas, pensamos que no hace sentido, no nos permite poder visualizar. Y eso es un mensaje sumamente necesario, no tanto para la iglesia como una institución. Es necesario, es importante, pero también es importante para nosotros como creyentes, como individuos, como gente traída Santo Dios. por un Dios eterno, con un diseño para un destino específico. Entonces, tenemos que hablar precisamente de diseño. Tenemos que tomar el plano de Dios para nuestras vidas y comenzar a estudiarlos. Porque lo cierto es que estamos viendo a personas, a creyentes, a congregaciones que celebran lo que Dios hace, ¡qué bueno! Pero no están entendiendo. No saben interpretar el porqué de las cosas que Dios permite en sus vidas. Y la verdad, seamos honestos, cuando no entiendes el porqué de las cosas, de las situaciones que experimentas en tu día a día, lo cierto es que vas a terminar agotado. Pero no solo agotado, terminarás frustrado, terminarás cansado, comparándote por lo que estás viviendo, que comparas con otro. Y luego, dentro de tu frustración, sientes que te quedaste atrás. Y esto sucede porque aunque entendemos que Dios tiene planes, tiene propósito, tiene una intención para con cada uno de nosotros, nos emocionamos en el momento en que nos entregaron un plano, vimos el diseño de Dios en nuestras vidas, pero nunca tomamos
Gloria a Dios. Lo que Dios viene a hablarte en esta mañana no es algo que escapa de la experiencia nuestra. Te hablo desde una experiencia vivida. Por eso vengo con una autoridad de Dios para decirte en esta mañana, tendrás que hacer una pausa, tendrás que mirar nuevamente el diseño que Dios te dio y poder analizarlo a la luz del Espíritu para que no pierdas el norte y termines anulando y cancelando lo que Dios ya diseñó para contigo desde la eternidad, te lo repito. Porque a veces pensamos dentro de lo que vivimos, de lo que experimentamos, que Dios nos ha soltado de la mano solo porque las cosas en un momento dado, escúchalo bien, porque las cosas en un momento dado se tornaron algo difícil. Y eso que nosotros visualizamos como algo difícil precisamente es parte de ese diseño. Ese caos que has experimentado, que estás viviendo ahora mismo, vengo a decirte de parte de Dios, escúchalo, baja la velocidad, es parte del diseño. Sin diseño, nosotros no vamos a saber quiénes somos. Sin diseño, nosotros perdemos identidad. Pero sin proceso, no creceremos, no experimentaremos la madurez, el peso que sostendrá todo lo que Dios ha diseñado. Y sin destino, simplemente no dejaremos huellas. No habrá legado para otros. Es necesario entender cómo Dios opera en aquellos a los cuales, como dice Romano, ha sido traído según el propósito eterno de Dios. Si no entendemos cómo Dios construye, cómo Dios trabaja, terminaremos viviendo de emociones pasajeras en lugar de poder vivir en una profunda convicción. Por eso este mensaje es urgente. Por eso este es un llamado urgente a que aterrices en tierra, a que pongas tus pies sobre la tierra, a que dejes de estar pensando en otras cosas, haciendo ideas que no son correctas con la realidad. A eso se le llama expectativas irreales. Porque una iglesia, un creyente que no entiende el diseño, que no tiene la claridad de su llamado en Cristo, terminará siendo una copia de otro, terminará improvisando un futuro que no es el que el Padre ha diseñado para su vida. Y cuando abrazas el diseño de Dios, por el contrario, o si no abrazas primero, el diseño de Dios, te encontrarás como quizás te sientes en este preciso momento, te sientes estancado, te sientes que no caminas, sientes, aleluya, que no avanzas. Pero cuando tú puedes comprender, cuando tú puedes entender, cuando tú te abrazas a una realidad, entonces experimentarás avance, pero también experimentarás una paz que los demás quizás en tu misma situación no podrán
y también te moverás en autoridad. Y te hablo de una autoridad que nace de la coherencia. Por eso, quizás la mejor manera de poder entender todo esto es hablándote de un personaje que todos conocemos, pero que pocas veces podemos internalizar y verlo como que de alguna manera todos tenemos un poco de él. Ha sido un tiempo de enseñanza, ha sido un tiempo de formación. Y te estoy hablando de la persona de José. Sí, ese José consentido del Padre, a quien Jacob no tuvo en vejez. A ese José le pasó lo que muchas veces también a nosotros nos pasa. Recibió un sueño, un spoiler, de su propio futuro. Un diseño que en un momento dado él no lo entendió. No lo entendió porque lo que Dios le estaba mostrando no iba acorde con su realidad, con su presente. Cargaba un sueño gigante como lo cargas tú, como lo cargo yo, como lo carga todo aquel que ha sido llamado con intención. Pero él seguía siendo el hermano menor. Él seguía siendo y llevando exactamente una posición de servicio. Dios nos muestra un destino en sueños. Pero lo que José no entendía en un momento dado es que antes de alcanzar su destino, Dios nos entrena muchas veces en pozos. Sí. Sé que para ti, como para mí en un momento dado, esto pareciera sentirse o tener un sentido como un circuito emocional. Porque lo cierto es que sacude nuestras mentes, sacude nuestro interior. Pero también nos despoja de ese orgullo, de esa emoción que, aleluya, viene cuando recibimos de parte de Dios ese diseño. Gloria a Dios. Pensamos que se trata de nosotros, comenzamos muchas veces, muchos de los casos, creyéndonos la Coca-Cola del desierto, pero ignoramos nuevamente todo lo que eso conlleva. Aleluya. Te lo voy a explicar en manera sencilla, para que entiendas lo que Dios en esta mañana está hablando a muchos. Es como tener un talento para dirigir una empresa. Es como tener ese talento, pero te encuentras atrapado, sacando quizás las fotocopias, quizás limpiando las oficinas, quizás haciendo el papel de mandados. Sentir el fuego de un propósito global, pero mientras tanto estás viviendo bajo la sombra de gente que muchas veces ni siquiera te toma en serio. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Porque
esa precisamente es la tensión de ser un protagonista atrapado en el cuerpo de un extra. ¿Ustedes me están entendiendo? Santo. Es sentirse en esa desfase dentro de la visión y la realidad, pero teniendo la mentalidad de un CEO. Con un puesto de practicante, pero con un software de líder. Aleluya. Es lo que se le conoce el síndrome del segundo plano. Sentirte que naciste para cosas grandes, pero mientras el resto del mundo te sigue tratando como alguien que no tienes voz ni voto. Tienes el potencial, pero todavía no tienes jerarquía. Porque esto me habla que te puedes tener el propósito y que ese propósito sea de ligas mayores, pero tu realidad actual te viene a decir en esta hora, estás bajo la sombra de personas que realmente en este momento no pueden ver lo que tú ves. Santo Dios. Por eso es que la escritura en Génesis 37 me dice a mí que viendo los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y dice allí el verso 5, en ese capítulo 37, y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño, y comenzó a contar y a expresar el sueño que él estaba viviendo. Pero el verso 8 me dice a mí que le respondieron sus hermanos, tú me estás diciendo a mí, tú nos estás diciendo a nosotros que tú vas a reinar sobre nosotros. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Y ahí es donde nosotros perdemos la perspectiva de que aunque Dios te muestre sus planes y sus propósitos para contigo, casi nunca coincide con la temporada en que tú estás viviendo. Cuando Dios te desata esa palabra, ese sueño no encaja con tu presente porque no es el momento. Lo que Él te muestra suele quedarte grande en ese preciso momento porque aún no tienes los molleros, aún no tienes la espalda, aún no estás listo para sostenerlo. Pero lo que sí tiene la intención de ese proyecto, de ese diseño que Dios te muestra, es sacarte de una zona de confort y moverte a una zona que va a producir una incomodidad, porque ese diseño tiene que manifestarse, tiene que realizarse. Y a José le pasó exactamente lo que te estoy expresando. El problema de José es que él se adelantó a expresar un destino que no tenía ninguna relación con su día a día. Dios le muestra un diseño, aleluya, antes de
darle el mapa. Le muestra la meta antes de avisarle que venía un maratón. Santo Dios. Y ahí es donde nos perdemos, sí. Porque Dios no empieza por el proceso. Dios empieza por un concepto. Él te deja ver el final. Mientras tú apenas estás en el casting de la película. El problema, como te decía al principio, es esa bendita ansiedad crónica que se arraiga en nosotros por el resultado que nos obsesionamos tanto con el estreno, con el éxito viral, con el aplauso, olvidando que nada sólido se construye sin un plano previo. Hoy todos queremos ver el milagro, queremos alcanzar el acceso, queremos los reflectores, queremos el por fin lo logré. Nos surge el trofeo, pero nos saltamos o nos queremos saltar el entrenamiento. Queremos vivir la vida del palacio, pero la realidad es que nos rehusamos la temporada del pozo. Queremos una corona, pero no queremos vivir el tiempo de cisterna. Y sin darnos cuenta, estamos elevando mayormente o con gran fuerza, ímpetu, lo que llamamos como la manifestación de ese lugar que Dios nos habló. Claro, nos corresponde. Claro, es la intención, es el destino. Pero lo cierto es que no podemos convertir el éxito en un ídolo. Porque eso es lo que nos venden las redes sociales. Eso es lo que nos venden en las páginas hoy día de liderazgo. De lo que conocemos a la manera del mundo. Cómo emprender. Pero en el diseño de Dios no trabaja así. Así que se vuelve un problema cuando nos obsesionamos por el brillo, pero no con la estructura que nosotros necesitamos. Terminamos siguiendo un espejismo que la realidad del caso no está transformando a nadie. Nos quedamos en el aplauso, en el milagro, como si fuera un show de magia, perdiendo de vista el propósito real. Pero te tengo noticias en esta mañana. Dios no es un ilusionista. Dios no está en el negocio de ilusionarte. Dios no está en el negocio de entretenerte con trucos. Dios es un arquitecto que entrega planos, sí. Pero el problema es que cuando nosotros no entendemos el plano, terminamos odiando el proceso. Aleluya. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han experimentado algún plano. Han tenido el plano de su casa en sus manos. Han tenido el plano de un mueble que compraron. Pero detestan llevar el proceso que ahí nos está dando el fabricante, el constructor, el arquitecto. Y terminamos muchas veces queriendo estructurar a nuestra
manera, a nuestra forma. Pero como dice en un momento dado la escritura, cuando Labán le dijo a Jacob, acá no se hace así. Gloria a Dios. Acá no se hace de esa manera. Acá se hacen las cosas diferentes. Acá las cosas es distinta a como te las estás imaginando. Porque lo cierto es que la vida es real. Antes de ver una casa, como te estoy diciendo, viene el diseño. El arquitecto proyecta ese diseño. El arquitecto es quien decide cada detalle y lo plasma en un papel. Pero después viene la etapa que se conoce en la arquitectura como la obra negra. Esa fase sucia donde se comienza a excavar, donde se rompe el suelo, donde se levantan los escombros, el polvo. No sé, pero yo he pasado por lugares donde uno dice, diantre, ¿y qué esa gente irán a hacer ahí? Porque lo único que vemos es un reguero, es un basurero. Pero como nosotros pues no conocemos el plano, no conocemos el diseño, nos es algo como que inverosímil, como que no tiene sentido. Pero no nos podemos confundir. La realidad es que aunque el panorama parezca un desastre, parezca un basurero, luzca como que en vez de edificarse algo, se está destruyendo, la realidad es que antes se requiere de un cimiento. Así trabaja Dios. Tiene que demoler tu presente para que tú puedas sostener el futuro que Él ha soñado y ha diseñado para ti. Escúchalo. Si como creyentes, porque Dios ha puesto eso en mi corazón, hay tanta gente linda, que Dios tiene planes, que Dios le has hablado, pero están retenidos en sus hogares, porque cuando llegó el momento de comenzar a trabajar, cuando llegó el momento del proceso, no entendieron, se frustraron, abandonaron la iglesia. Y Dios nos está llamando. Pero también Dios quiere reestructurar, aclarar tu visión, tu mentalidad. Porque te está hablando alguien y que ha experimentado. Y por eso es que muchas veces yo les digo a muchos líderes, no despiertes el deseo en alguien, no le quites la inocencia a alguien si esta persona todavía no entiende. Explícale, háblale de proceso, háblale de carácter, háblale de lo que es necesario comenzar a trabajar. Porque nosotros experimentamos en un tiempo perteneciendo a una institución, a una organización que se enamoró de nosotros, por así decirlo. Porque éramos gente que constantemente trabajábamos par a par, mano a mano con nuestros pastores. Y una insistencia de que teníamos que pastorear. Y le decía muchas veces a mi esposo, amado, no estamos listos. Y yo sé que muchas veces nosotros creemos que necesitamos, aleluya, características específicas o demasiado específicas para considerarnos listos.
que no se construye o no construye carácter no está listo. Y es la razón por la que hoy vemos lo que estamos viendo. Pero también hay una visión que se está abriendo ante nuestros ojos. Podemos ver la gracia, podemos ver la formación de Dios. Y lo lindo es que cuando uno aprende lo que el Señor me muestra hoy, sobre la importancia de estudiar el diseño, de que cuando Él aún permite vernos el final del mismo, su intención jamás será que nos quedemos atrapados en el proceso. Por eso en esta mañana levántate. Por eso en esta mañana cobra fuerzas. En esta mañana cobra ánimo. Vale. El diseño es lo único que te va a permitir ver la meta, sí. Pero si te quedas atrapado en el barro, no vas a poder sobrevivir. Si te quedas atrapado en la temporada de cárcel, de prisión, no vas a sobrevivir. Porque ese diseño es el GPS emocional. Que como Josué nos recuerda que el caos no es el final. Que la obra llamada obra negra de un arquitecto para un edificio ya está terminada. Dios solamente espera por ti, por mí. Lo que tenemos que entender claro es que el cielo tiene su propio lenguaje. Porque yo tengo que entender qué es diseño y tengo que también saber definir lo que es destino. Y cuando Dios te habla de un diseño, no se refiere a una corazonada, a una idea vaga, a algo que muchas veces nos hace reír. Para esa palabra diseño, Dios usa el término mahasbah. Y esta palabra no se trata de un pensamiento intencional. Esto se trata de un plan deliberado. Antes de que tú aparezcas en el mapa. Por eso es que Dios le dice con esa certeza a Jeremías: antes de que tú fuese formado en el vientre, yo te santifiqué, yo te di por profeta a las naciones. Dios no está improvisando. Él no está viendo a ver qué es lo que sale de este. No. Porque cuando Dios le dice una vez más a Jeremías: yo tengo planes de bien y no de mal contigo, es lo que le está diciendo a Jeremías: Jeremías, yo tengo tus planos originales y los tengo abiertos sobre mi escritorio. Hay una estrategia, hay un cálculo, hay un orden. Por eso deja de llorar, por eso deja de lamentarte. Yo voy a encender esa llama, yo voy a poner esa pasión dentro de ti. Porque antes de que nacieras, yo hablé y dije: en la eternidad eres un profeta. Ay, eso es poderoso, eso es sanador, podemos decir aleluya. Wow. Yo no sé si yo puedo terminar esto. El tiempo me está corriendo. Eso está sumamente interesante. Pero lo siento que también tengo un compromiso.
Pero cuando Dios te habla, escúchalo bien, cuando Dios te está hablando de destino, el diccionario del cielo utiliza la palabra gorar, que el gorar me habla de una porción asignada. Usa la palabra moed, que me está hablando de una cita marcada en el calendario, pero también utiliza la palabra katab, que me habla de lo que ya ha sido escrito. Hay una fecha en el calendario de Dios que se mueve por su kairos. Ya Dios te santificó, ya Dios escribió de ti. Tu futuro no es cuestión de suerte ni de qué está hablando los demás. Tu futuro es la realidad del cielo, que solo está esperando un momento, que solo está esperando el tiempo exacto para poder desatarse. Por eso requieres de paciencia, por eso requieres de paz, por eso requieres de entendimiento. Porque el problema de muchos no es la falta de futuro. El problema de muchos es que no han aprendido a leer el plano. ¡Oh, el plano! Es hora de ir al plano. Díselo a tu hermano. Es la hora de leer el plano. Porque ahí es que está el conflicto. Ahí es donde todo se complica. Tener el plano no nos da a nosotros el permiso para comenzar a construir. José lo tuvo que aprender. Y lo aprendió por las malas. Dios le dio el qué, pero no le dijo: José, este es el tiempo. No le dijo el cuándo. Y el por qué y el cuándo no es lo mismo. Por eso José habló de más. En vez de enfocarse en su preparación, en vez de enfocarse en notar todo lo que requería de él ese momento, todo lo que había que soltar, todo lo que era innecesario, se enfocó en hablar. Y es lo que vemos en las redes, es un mucho hablar. Cuando la gente muchas veces toma el momento en que el profeta le está dando una palabra profética, la graba en la lanza para que todo el mundo sepa: mira, eso es irrelevante, con que lo sepas tú es suficiente. Lo importante es que te enfoques. Que te enfoques en lo urgente, que te enfoques en lo necesario, que te enfoques en lo que tienes que trabajar. José lo tuvo que aprender por las malas, te lo digo nuevamente. Y él no estaba mintiendo, como posiblemente tampoco tú lo estás. Pero vuelvo y te lo repito. Era un niño, todavía no tenía la espalda firme, fuerte para cargar el peso de aquello que Dios le estaba mostrando. Santo Dios. Intentó levantar un edificio sin haber todavía puesto un ladrillo, sin haber todavía trabajado en el cimiento. Y en esta mañana el Señor te dice: enfócate en el cimiento. Porque el asunto no se trata de si tus hermanos no te pueden hablar pacíficamente. El asunto no se trata del pastor. El asunto no se trata de la iglesia. El asunto se trata de lo que Dios está haciendo en la vida tuya por causa de un plano, por causa de un diseño. Aleluya, que ha formado en su idea, en su intención para
Por eso cuando intentamos hackear ese cronograma que ya Dios se ha hecho, la intención en muchos de los casos es acelerarnos, es querer adelantarnos al destino de Dios. Y es la razón por la cual vuelvo y te lo repito, que te lo dije en el principio. Hay veces que estamos sintiendo como que estamos estancados, como que nos están frenando. Dios no te está frenando. Dios te está diciendo, atiende las cosas importantes. Porque no es que yo estoy haciendo cosas, yo te estoy preparando a ti para algo específico. No es el talento. No se trata de tu talento. Se trata del timing. Y el timing lo que quiere decir en el mundo de los negocios es la capacidad de hacer algo en el momento exacto para que todo salga como Dios lo intencionó. Ya tenía el diseño, José. Ya tenía el plan. Pero no tenía el timing. Josué, en su ignorancia, quiso actuar como el rey, cuando en realidad todavía su mentalidad era de niño. Por eso Dios tuvo que usar con él el proceso para poder alinear su carácter con el reloj de su destino. Sí, Señor. Cuando tú entiendes esto, lejos de desenfocarte juzgando tu entorno, tú vas a darte de cuenta de que todavía hay cosas que faltan en ti. Dentro del proceso, yo he tenido que darme de cuenta que personas que Dios puso en mi vida eran necesarias. Que escenarios en los cuales tuve que Dios quiso detenerme, que muchas veces me moví, era necesario. Porque no era un asunto en contra de mí. Era la intención de Dios formando la vasija para un momento específico. Y si en esta mañana me preguntas, pastora, siente que te adelantaste, puedo decirte con toda seguridad. Puedo entender que sí hubo un fuera de tiempo. Y lo cierto es que si fuerzas una puerta fuera de tiempo, solo verás lograr tres cosas. Número uno, desgaste. Número dos, frustración. Y número tres, peleando batallas que no te tocaban o no te correspondían. Por eso una plataforma gigante, sin carácter sólido, es como un rascacielos construido sobre la arena. Algo que me dice que se va a terminar yendo abajo. Porque el diseño solamente tiene la intención de inspirarte. Pero es el proceso el que te capacita. El diseño tiene la intención de emocionarte, pero la realidad de Dios es que el proceso es el que te transforma. Por eso en esta mañana el Señor te dice, para de huir a tu proceso. Aleluya. Pídele la capacidad de ser fortalecido para que ese momento haga en ti lo que Dios tiene la intención de hacer.
Nuevamente es lo que vemos. Y lo que vemos, lo que se venden en las redes, es lo que a nosotros muchas veces nos está desenfocando. Por eso si para ti el ver las redes te hace daño, mira, salte un rato de ahí. Porque en las redes vemos a gente, sí, publicando ciertas cosas. Pero lo cierto es que quieren expresarlas sin antes haberlas vivido, que buscan influencia sin obediencia, coronas sin desierto. Pero entiende esto, que Dios te deja ver el plano, es una promesa. Si Dios te permite ver el plano, es para que tú entiendas que es una promesa para tu vida, no una licencia para hacer. Porque la realidad es que entre la revelación y el resultado, siempre habrá una etapa de formación. Santo. El proceso que estás viviendo no es el diablo. El proceso que estás viviendo es la garantía de que lo que Dios te habló, el diseño que trazó para ti, está funcionando. Y quiero cerrar en esta mañana, aunque me toque culminar, porque esto está bueno, a mí me ha ministrado tan fuerte. Y como te dije, es saludable y necesario no tan solo para ti como persona, como hijo de Dios, quien carga un diseño eterno, sino también para muchas congregaciones que muchas veces no entienden lo que están viviendo. A José el problema no era que le faltara visión, al contrario, le sobraba visión. A José lo que le faltaban eran herramientas. Por eso no es que el diablo se ha ensañado contigo, no, es que te faltan herramientas. No tienes todavía el carácter para tratar o para mandar sin ser un tirano. Y te lo voy a explicar. Porque no te estoy hablando una mala palabra, te estoy hablando que cuando hablamos de tirano, estamos hablando que cuando no hay madurez para manejar la abundancia, para manejar el diseño, para manejar, aleluya, el don, para manejar el ministerio, para manejar o guiar ese matrimonio, eso que Dios te quiere dar. En vez de hacerlo en humildad, terminarás traicionando. Y esa versión de José, que no estaba todavía listo, lo pudo corromper. Porque poder sin servicio hace a la gente construir. Y para construir esto lo hacen utilizando la gente. Autoridad que nace sin la empatía nos hace movernos desde el miedo o desde el ego. Pero solamente alguien como José, que ha pasado por el pozo, por la cárcel, aprende a moverse desde la compasión. Y José necesitaba un corazón que supiera lo que es tener hambre. No es lo mismo tener influencia que tener control. Santo Dios. Porque el líder con influencia a un matrimonio, una esposa con una influencia saludable, siempre va a construir. De lo contrario, lo que hay es arrogancia. Por eso el tirano usa el diseño para su gloria. Pero el que ha sido procesado usará ese diseño para el bien
de los demás. Por eso no se trata de querer usar a Dios para brillar, sino dejar que Dios mismo nos use a nosotros para iluminar su gloria. Y en esta mañana tengo que cerrar aquí. Porque a veces Dios comienza excavando justo en el lugar donde tú señaste que levantarías una torre alta. Y ahí es donde entra la crisis. Santo Dios. Porque José tuvo que ir al foso, tuvo que ir al pozo. Y el pozo no tenía agua porque la intención no era matarlo, era formarlo. Y esa crisis que tú estás viviendo no te está deformando, te está transformando. Por eso ya no eres como eras antes. Por eso tus sentimientos se están sensibilizando y alineando al diseño y al propósito de Dios. Algo aprendí un día. Que para todo lo que Dios quiera con nosotros, se requiere de compasión y de servicio. Y lo que José, Dios quería formar en él, no era para él. Se trataba del bien de una comunidad. Seguiremos la próxima semana. Hoy tengo un compromiso, me tengo que ir. No sé, mi amado, si hay alguien que tenga alguna petición, alguna oración. Confío que Dios te haya ministrado en esta mañana. Mira, si ha sido así, comparte este mensaje, no te quedes con él. Porque yo sé que es un mensaje que va a cambiar mucha gente. Que ama a Dios con intensidad. Pero que no entiende que lo que están viviendo es parte de lo que Dios ya diseñó ser. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Confío que todos, aún los que están escuchando a través de las redes, nosotros que estamos aquí, esta palabra nos ha bendecido. Esta palabra nos ha, Señor amado, consolado. Y esta palabra nos ha edificado, Señor. Gracias, Padre, porque tú llegas a tiempo y tu intención es bendecirnos. Tu intención por medio del Espíritu. Es que me encanta la Escritura cuando dice que el Espíritu no nos dejará estar sin fruto. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda alabanza en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados. Nos estaremos viendo. Seguimos esta serie, pero no puedo brincar hasta el próximo personaje. Vamos a continuar con la vida de José, porque todavía entiendo que hay mucho que aprender. Así que declaro y creo en esta mañana que Dios les da un fin de semana o una semana poderosa con sus seres queridos, avanzando en el reino, porque todavía hay más. ¿Quieres decir algo? Ministerio de Educación a la luz de la palabra pide oración. Oramos por ti, mi amor, en el nombre de Jesús. En esta hora nos ponemos de acuerdo. Creemos en la obra que Dios está edificando a través de este ministerio, porque este ministerio es necesario en este tiempo. Necesitamos de gente como ustedes que sigan abriendo los ojos de la realidad. Porque necesitamos gente que presente defensa, con gente que nos hable la verdad del Evangelio, porque solamente la verdad hace libre al que está cautivo. Pero para que la verdad llegue, se necesitan instrumentos, se necesita, aleluya, de personas dispuestas, disponibles a ponerse en la brecha. Y en este momento yo hablo por espacios, por puertas, por finanzas, para que todo lo que Dios ha puesto sobre ustedes
en el nombre de Jesús sea desatado. Los recursos que se hagan visibles y todo lo que este ministerio necesita. Conocimiento, ambición, sabiduría, todo lo que requiera. Proclamo en esta hora que el Dios poderoso que los ha escogido, que les ha escogido en esta hora, alumbra a través de cada palabra que proyecta este ministerio los ojos de aquellos que la han de recibir. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos sus vidas. Amén, amén, amén. Así que nos estaremos viendo. Bendiciones. Amén.